Estamos con Mariano Gendra Gijena, que te puedo decir con todo respeto, un polirrubro. Bienvenido, Mariano. ¿Cómo no? No, porque en primer lugar es abogado, pero además juega en varias áreas, ¿no? Y gracias a Dios lo tenemos aquí porque vamos a poder hablar de muchos temas. Fundamentalmente, su preocupación son los consumidores, ¿no es cierto? Que él también es un consumidor, por supuesto, así que cuidás tus propios intereses también. Totalmente, todos lo somos. Sí, Mariano, bueno, y es un referente del Frente Renovador aquí en la capital federal. Pero dejemos de lado la política un rato, que eso está bastante caldeado, el tema político, pero hablemos de esta actividad que va directo, ¿no? El contacto muy directo con la sociedad y con el ciudadano, ¿no? ¿Cómo ves las cosas? ¿Cómo estás viendo vos desde tu postura de defensor de los derechos del consumidor? Mira, hace 20 años que venimos trabajando en el movimiento de defensa del consumidor, con sus luces y sus sombras, obviamente, como toda historia, y la verdad que en estos 20 años ha habido una concientización muy fuerte por parte del ciudadano de que es un consumidor. Y es algo muy interesante porque es algo que no tiene distinción, es decir, todos somos consumidores, no importa las ideas políticas que tengas, no importa el físico que uno tenga, no importa si sos hombre o mujer, no importa tu religión, no importa absolutamente sexo, nada. Es decir, no hay distinción, todos somos consumidores. Bueno, lo dice la Constitución, perdóname, somos todos iguales ante la ley. Totalmente, bueno, es otra de las igualdades que tenemos, ¿no? en este mundo moderno, si lo queremos llamar así, en el cual no hay persona que no sea consumidor. En mayor o en menor medida, todos lo somos. Por lo tanto, todos sufrimos los flagelos que esto implica, los problemas que esto implica más en nuestro país, y todos tenemos que tomar conciencia de que tenemos derechos y que esos derechos debemos hacerlos respetar de alguna manera, en forma individual o en forma colectiva. Y en un país en el cual donde rara vez se respetan los derechos, donde recurrir a la justicia es un problema ya de por sí, más allá del problema que uno trae encima, digamos, para recurrir a la justicia, y en la cual uno a veces trata de decir, bueno, con los problemas cotidianos que todos tenemos, deja de lado o, digamos, desiste de reclamar esos derechos en pos de vivir un poco más tranquilo. Claro, porque además la burocracia atenta contra tu salud mental. Totalmente. Es terrible. Ahora yo te pregunto, porque organizaciones de consumidores hay muchas, o de defensa del consumidor, muchas. Hay varias. Sí. Están varias por hablar de las serias. Después estarán algunas, como en todo lugar, que puede ser más, menos seria, pero no importa. Pero hay varias conocidas, 4 o 5, como la de ustedes, ¿no? La del doctor Polino. Así es, un gran amigo. Andrada, claro, sí. Bueno, etcétera. Bueno, en síntesis, la pregunta es esta. Ahora, el Estado, que somos nosotros, pero hablemos del gobierno más que nada, porque acá está confundido un poco Estado y gobierno, Totalmente, ¿no? así es. Digo, ¿hay respuesta concreta? ¿Ustedes en sus estadísticas ven alguna respuesta positiva para con la gente? En términos generales, no. Después sí podemos ir a distintos casos particulares en donde vemos que el Estado o el gobierno, mejor dicho, en este caso, ha avanzado. Pero en términos generales no, es decir, lamentablemente, y lo vemos con todas las cosas, lo vemos con el tema de los celulares, con las redes de internet. Hace semanas que todos los medios están diciendo justamente que unilateralmente las empresas que funcionan en forma carterizada aumentan no solamente los planes, sino que ya no te están dando el mismo servicio de internet que supuestamente teníamos hasta principios de año. Si te cambian los planes arbitrariamente. Unilateralmente, y vos o lo aceptás o dejás de hablar por teléfono, porque si vas a cualquiera de las otras dos empresas, también te sucede lo mismo. Por eso está en una situación totalmente, es un oligopolio. Sí, es un decir eso que decís, dejás de hablar por teléfono en ese momento. A cada rato dejás de hablar por teléfono porque no anda, claro, no andan las líneas, no hay antenas suficientes, etcétera. Pero al margen de eso, perdonándole eso, está el punto que decís vos, ¿no? Claramente, es decir, no tenés servicio de datos. Tenés que hacer como la vieja propaganda, la parabólica humana, para tratar de tener señal. Llamás a cualquier celular y tenés que intentarlo varias veces porque rara vez podés lograrlo desde de la primera marcación. Tenés una conversación de más de 3-4 minutos y seguro que se te va a cortar. Vas a tener que volver a marcar para continuar esa conversación. Y además tenés obviamente que
durante días que no tengas el servicio, por X circunstancia, la compañía no te va a resarcir. Es decir, si no hay por parte del usuario, en forma individual o colectiva, a través de las entidades de defensa del consumidor, algún tipo de denuncia, queja, vos eso no lo vas a tener. No hay control por parte de los organismos. Ahora crearon una mega agencia federal de comunicaciones con nombres muy rimbombantes, que lo único que genera es mayor burocracia porque centraliza absolutamente todos los demás organismos y programas que tenía el gobierno en materia de telecomunicaciones. Esa es la famosa AFTIC. Sí, exactamente. Sí. No me pidas qué significa porque es muy difícil recordar. Ya tenemos el con nombre. la AFSCA suficiente. Tal cual. Ahora tenemos la AFTIC. Exactamente. Sí, es poderosísimo ese ente. Es muy poderoso, va a generar más de 15.000 puestos de trabajo. Tiene un presupuesto millonario y todavía no tenemos bien claro para qué sirve ni cuáles son los objetivos desde el punto de vista del Estado que se han implantado a través de esta ley de Argentina Digital. Repartimos millones de computadoras, de netbooks, supuestamente a todos los habitantes de la Argentina. Sin embargo, esas computadoras no tienen detrás un soporte de red de internet suficiente para poder utilizarla como corresponde y que ese usuario tenga el acceso a internet para el cual se le ha entregado esa computadora, claramente. Claro. ¿No? Entonces, siempre estamos con la fotografía, con el relato de tratar de, digamos, para lo político, un relato en el cual esté inaugurando algo, pero después cuando vemos en los hechos y empezamos a profundizar, nos estamos dando cuenta que queda en la superficialidad, lamentablemente. No tenemos un buen sistema de redes, no hay un control por parte del Estado de los servicios de telecomunicaciones. Hace años que todas las entidades de consumidores en su conjunto están pidiendo que el servicio de telefonía móvil sea un servicio público. No hay forma de lograr eso. Los proyectos de ley que había en el Senado hasta el año pasado, algunos inclusive de senadores del oficialismo, fueron todos trabados y están hoy en día totalmente congelados porque las telefónicas, sabemos, esto ha sido público, a través de la licitación de los 4G y el aporte de los 2.400 millones de dólares para solucionar un problema de caja, digamos, del Banco Central, ha logrado que la ley que fue sancionada el año pasado sea una ley muy light, en la cual no se le exigen inversiones a las empresas, en la cual no se le exige ningún tipo de calidad específica del servicio, en la cual no hay un control hacia esas empresas y, por supuesto, se borró totalmente cualquier posibilidad de que el servicio sea un servicio público. Además, se dan situaciones irónicas, si se quiere, ¿no?, para catalogarlas de alguna manera, porque el negocio se ha trasladado todo a la telefonía celular. Entonces, yo sigo teniendo mi línea fija. Hay gente que se desprendió de la línea fija. Claramente. Y yo ya estoy pagando por mes. ¿Te puedo decir cuánto pago? Porque bueno, además tengo un plan que me permite hablar gratis los fines de semana. Quedé con un plan viejo que no me lo pueden sacar ahora hasta que yo le dé de baja, digamos. Eso, en ese sentido la ley me protege. Pero tengo un plan que 130 pesos por mes, algo así. Claro. Incluso puedo hablar a celulares y puedo hablar, tener llamadas gratis al extranjero a números predeterminados por mí, los fines de semana, con lo cual, digo, me están regalando el servicio de la línea fija. ¿Pero sí? ¿Por qué? Porque estás pagando 500, 600, 700 pesos del otro sistema. Totalmente. Incluido, y te voy a decir, me llegó estos días una actualización de un seguro de uno de los celulares familiares, ¿viste? Porque son costosos y bueno, está el tema del robo de celulares. Correcto. Pero 90 pesos de seguro mensual. Lo cual que si vos lo multiplicás por, no digo que los 50 millones de celulares tengan seguro, pero un número, una quinta parte tiene seguro, es un negocio fabuloso. Y si tuvieran ese seguro, si lo siguen sosteniendo, es porque conviene, porque sí, obviamente, por ejemplo, los estéreos en los autos no te los aseguran, porque son baratos y porque se roban mucho y porque, bueno, están mucho más expuestos. Una alta siniestralidad. El celular también, pero evidentemente hay un cálculo costo-beneficio que los beneficia sobremanera. 90 pesos estás pagando a lo mejor un 20, 30% de tu abono mensual, esos servicios full, un 20, ponele,
estás pagándolo en seguro. Y vos fíjate cómo el sistema está totalmente distorsionado. Vos acabas de decir la telefonía fija. La telefonía fija es un servicio público. Claro. Por lo tanto, para quitarte a vos el plano, modificarte, etcétera, no solamente necesitan tu consentimiento, sino que sí hay un control específico por parte del Estado, que establece cuadros tarifarios mínimos, máximos, etcétera. Y ahí también hay asambleas públicas. Exactamente, tiene que haber asambleas públicas para tratar cualquier tipo de modificaciones. La telefonía móvil, como vos dijiste, que es el gran negocio, porque hoy en día con el celular es una computadora. Ya el comunicarte por voz a través del celular es un servicio más que te da el celular, digamos. Sí. Cuando antes era la quintesencia, claro, hoy no. Hoy en día no, hoy en día tenés mensaje de texto, tenés programas WhatsApp y tantos otros que existen, accedes a cualquier portal de internet, podés trabajar con un teléfono a través de distintos programas. Es decir, entonces el teléfono, digamos, se ha transformado en una computadora de bolsillo, claramente, que entre otros servicios, y mal, te da la telefonía por voz. Claro. Agregale a eso el hecho claramente de que vos tenés hoy en día todo lo que es sobredimensionado la red, ¿no? En el cual no hay suficientes, la infraestructura no es adecuada para los servicios que se están otorgando, ni para la cantidad de aparatos que hoy en día están funcionando. Se calcula que el argentino tiene, de promedio por supuesto, mínimamente 2 celulares por persona. Por supuesto, claro, no todos tenemos 2 celulares, pero es un promedio, ¿no? Entonces, donde esto cada vez está en aumento y vemos que vos entrás a cualquier negocio de telefonía celular, lo primero que hacen o intentan es vender, es más importante venderte el aparato, que viene generalmente añadido a un plan determinado, pero lo importante es venderte el aparato, que vos vayas permanentemente, digamos, renovando estas cuestiones. Yo me vanaglorio de mi Nokia 1100 y lo digo con orgullo y sin vergüenza. No, porque ¿sabés qué pasa? Este teléfono, ¿cuál era la utilidad inicial? Hablar. Claro. Y mensajitos y algún jueguito. Claro. Cositas muy básicas. Entonces yo con este teléfono hablo desde debajo del subte tranquilamente. Claro. No se me corta. En cambio veo gente con sus S5 o sus iPhone y no sé cuánto más. No quiero tampoco que se me vengan encima las empresas, pero con tantas funciones, como vos decís, ya la función específica dejó de ser hablar. Exactamente. Entonces no pueden hablar y están tecleando y a veces tampoco funciona. Entonces digo, como vos decís, bien, por fin encuentro a alguien que le da la razón a mi pequeño celular. No, sin duda. Eso es y otras cosas, ¿no? Que esto ya tiene que ver con tecnología, que yo ando buscando desesperado un chip para pasar todos los teléfonos. Tengo como 1000 teléfonos guardados en la memoria. Y los chips más de 250 no agarran. No te lo va a permitir. ¿Cómo es esto? No te lo va a permitir. Me llama la atención, ¿viste? Podés hablar desde la luna con un celular, con un teléfono satelital, pero el chip no te acepta más de tantos teléfonos. Bueno, pero sin entrar ya en detalles que serían hasta secundarios, hay otro tema del cual como consumidor, pero más que como consumidor, como usuario, como ciudadano, estás muy metido. Parece banal, pero es un tema que se las ha traído y mucho. El tema del monumento a Colón. Que ahora ese monumento está por la costanera dando vueltas y ya está colocado el de Juana Zurduy. Bueno, ya vemos cómo terminó la historia, pero ¿qué pasó en todo eso? Mira, eso es interesante porque eso hace a la identidad cultural de todos los ciudadanos, ¿no? Es decir, creo que excede meramente el tema de si el monumento está bien colocarlo en esta plaza o está bien en otra plaza, si colocarlo de esta manera o colocarlo de la otra. Lamentablemente esto surgió por un capricho, ¿no? Presidencial a través de una sugerencia o exigencia de otro presidente, en ese caso que era Hugo Chávez de Venezuela, cuando le dijo a nuestra presidenta de cómo podía tener frente a su despacho a semejante genocida. Lo cual esto implica en primer lugar un desconocimiento de la historia total, porque quien sabe mínimamente historia de la primaria o del secundario, Cristóbal Colón nunca fue ni genocida ni nada, porque obviamente se dedicó a descubrir América y hasta algunos sostienen, inclusive hoy en día, que hasta desconocía si realmente había descubierto en América. Él buscaba las Indias, claro, pero llegó acá. Eso es para discutir con como que llegó acá de expertos en casualidad, historia, que obviamente yo no lo soy. No, pero bueno, es un argumento que se usa también. Exactamente. Pero con esa intención,
lo que se buscó es degradar la figura de Colón, no en sí por Colón en sí mismo, sino lo que significa Colón. Y Colón, al igual que Juan Azurduy, es parte de nuestra identidad cultural. Nosotros somos hijos claramente de esas culturas, de una cultura europea y una cultura americana, y somos orgullosos de ser hijos de esa cultura. Y si renegamos de uno de nuestros padres, claramente estamos renegando nuestra identidad cultural. Entonces creo esto se ve, este ataque y este ensañamiento hacia la figura de Colón y hacia el monumento particularmente, más allá de los detalles de cómo fue desarmado, no es un término muy técnico, un arquitecto, un ingeniero, desmontado, cómo ha sido desmontado, que según los expertos han encontrado que se han roto muchas partes, que lamentablemente, aunque ahora se vuelva a reconstruir, no va a ser el mismo monumento que estaba originalmente. Más allá de todo este daño que se le ha hecho al monumento en sí, acá hay un daño hacia nuestra identidad cultural, hacia todas las comunidades, la comunidad española, la comunidad italiana y todas las comunidades extranjeras que han venido y con muchísimo esfuerzo desde hace años y décadas vienen construyendo este país junto claramente con nuestros criollos y con el resto de los americanos que hemos construido esta gran América. Mira, si nos remitimos a lo máximo del poder en la Argentina, y dicho con todo respeto, por supuesto, pero es una analogía o una comparación, es como si le endilgáramos a la presidenta Fernández, que es de origen español, o a su madre, que es de origen alemán, igual que su difunto marido, Néstor Kirchner, de origen alemán, le endilgáramos o le reprocháramos las historias terribles que se han vivido en Alemania o en España. Una locura, claramente. Entonces digo, esto en un sentido inverso, ¿no es cierto? Bueno, y acá lo mismo. Vinimos de allí, nos tenemos que hacer cargo de nuestra historia, pero si no, viviríamos derrumbando muros y derrumbando monumentos de acuerdo a los gustos de cada presidente o cada gobernante que llega. No solamente eso, mira, del lado del Frente Renovador, la verdad que permanentemente estamos denunciando estos relatos por parte del gobierno nacional que intentan hacernos creer que detrás de todo eso hay una gran revolución cultural. Y acá no hay una revolución cultural, es decir, se busca justificar el presente y manipular el pasado a través de las tarimas de cadenas nacionales, de discursos permanentemente en el cual nos hacen creer que hubo un pasado distinto del que hemos vivido, ¿no? Y de esa forma se trata de manipular el futuro nuestro y de nuestros hijos. Y claramente es que esto lo vemos, la misma realidad te demuestra que no es así. Es decir, se intenta con desconocimiento, por supuesto, con mucho desconocimiento, pero con mucha maldad. Yo creo que detrás de esto hay mucha mala fe, claramente. Se intenta atacar la identidad cultural de los argentinos, de los ciudadanos, de porteños en particular, porque esto es un monumento que está en una plaza, obviamente, de la ciudad de Buenos Aires. Hay un total anuencia y complicidad por parte del gobierno de Mauricio Macri, porque acá ha habido un acuerdo que fue sancionado por el Congreso de la Nación con los votos del Frente para la Victoria y del PRO, en el cual se avalaba este desmantelamiento del monumento, se avalaba que este monumento fuera llevado a Costanera y se avalaba que fuera reemplazado por el de Juan Azurduy. Que vuelvo a repetir, no es acá, no se trata la discusión si el monumento tiene que estar acá o allá. Capaz hay lugares mucho más lindos para poner el monumento, no tiene sentido ponernos a discutir eso, claro, sino es el motivo que hay detrás de esto. Y yo aprendí hace mucho tiempo, disculpame, que la verdad parcial no es verdad. Cuando vos ves la verdad desde un solo ojo, te vas a equivocar siempre, no importa desde qué ojo lo veas. Eso, la vida te va demostrando eso. Y se cree que la identidad cultural de un pueblo se puede forjar desde las cadenas nacionales, cuando en realidad la identidad cultural de un pueblo se forja a través de la vida cotidiana y real de cada uno de los argentinos y de todo lo que nos han dejado nuestros antepasados, con su historia y sus tradiciones, con sus luces y con sus sombras. Claramente que sí, porque en nuestra historia claro que tenemos luces y sombras. Vos sabés que a propósito de eso, te quería decir dos cosas. Una, que hay historiadores que también cuestionan un poco el accionar de Juan Azurduy, como todo personaje histórico, con sus luces y sus sombras, como decís vos. Pero por otro lado, lo grave de esto
es cuando se descontextualiza. Exactamente. O sacás de contexto. Entonces traspolás, no sé, seguimos hablando de Perón, para decir algo contemporáneo, pero Perón fue hace 70 años la aparición de Perón. Si seguimos pensando en términos de esa época, y vamos a seguir cometiendo errores, ni hablar de Colón o Juan Azurduy, ¿no es cierto? Claramente, ¿no? Pero acá lo importante es, nuevamente, en vez de buscar una cultura del encuentro, que sería Colón, Juan Azurduy, qué mejor hoy en día para los argentinos estamos tan divididos, decir, señores, vayamos a una cultura del encuentro, reconozcamos nuestra identidad cultural con esas luces y esas sombras y tratemos de llevar un futuro, de construir un futuro mejor sin cometer esos errores de nuestros antepasados o los propios que hemos cometido nosotros hasta ahora. Se trata de eso, de reivindicar una cultura del encuentro, no una cultura de la división. La cultura de la división lo único que lleva es a impedirme a sentarme y conversar contigo, porque vos pensás distinto a mí. Claro, esa es la idea. Mariano, te agradezco mucho esta visita, se nos acabó el tiempo, ha sido una conversación re amena, re amable, así que mucho. Nos juntamos en otro momento, cuando vos quieras, esta es tu casa también. Te agradezco, muchas gracias por la invitación, bueno, muy amable, Luis. Hasta luego. Gracias. Mariano Gendra Gijena, abogado y bueno, especialista en defensa de los derechos del consumidor, bueno, una persona que se interesa por los problemas de la gente, como ustedes lo han escuchado, y político, por supuesto.